Muy buenas. El día de hoy nosotros hemos traído la prueba de eficiencia de campo con Amitraz, con mi compañera Ana María Bonilla y quien les habla, el señor Chacón. Las garrapatas de ganado vacuno como Ripiscifulus, Amblyomma, están contribuyendo a uno de los, o sea, contribuyen ya que son uno de los sectores parásitos más importantes que afectan el ganado vacuno en nuestro país, en nuestra región, en nuestro departamento, ¿sí? No solo en el daño directo que van a realizar a la hora de alimentarse de los animales, en este caso los bovinos, sino su papel como vector de varias enfermedades, ya que pues transmiten patógenos en los cuales si tenemos enfermedades van a generar pérdidas económicas significativas en en nuestra producción, ya que también va a haber uso intensivo de acaricidas para poder eliminarlos y esto va a llevar a que hayan poblaciones resistentes. Entonces, ¿qué va a sumar? Un impacto negativo en los tratamientos químicos en el ambiente, en el cuidado incluso del alimento del animal que pueda llegar a consumir, ¿sí? Y pues no, y pues, la idea es buscar usos o tratamientos alternativos que ayuden al control de estos ectoparásitos, buscando estrategias de medicina preventiva. Bueno, vamos a hablar del ciclo de vida de la Ripicephalus, que es un ciclo de vida unihospedero o monohospedero. Ahora, ese ciclo comprende unas fases en específicas. Huevo, larva, ninfa de adulto. Ahora, la larva va a eclosionar en la pastura, como estamos viendo en la imagen, y va a atravesar una fase de liga libre antes de poder ascender al bovino, que es en la fase de encuentro, donde aquí lo va a encontrar se va a fijar al hospedero, sí, para iniciar la fase parasitaria. Ahora, según Shelley y otros autores, el periodo de la preoposición promedio es de 4 días, la oposición dura 9 días a 8 días, sí, 8 o 9 días, y la preclusión es de 4 días, con una producción aproximada, perdón, de 21 días de la preclusión, y la producción de huevos es de 1.400 a 400 huevos por hembra, con una tasa de eclosión del 83,5%. Ahora, las larvas van a mantener libres de 3 a 5 días, sí, de manera libre, donde se va a alimentar y va a mudar para poder llegar a ninfas. Y ya luego de ninfas a adultos. Ahora, en condiciones óptimas, la larva para que mueva ninfa dura de 6 a 7 días, de ninfa de 10 días y de la alimentación del adulto dura 7 días. Ahora, la hembra incurtida o por así decirlo, las telonginas, ¿qué va a pasar con estos? Ellas se van a desprender para poder visitar en el ambiente para que así pueda volver a retomar la fase libre, sí, y que vuelva a repetir el ciclo otra vez, donde el ciclo puede durar entre los 49 a 83 días según unos autores, o otros autores dicen que va entre los 43, perdón, entre los 57 a 73 días, sí, en las condiciones de laboratorio, que pues eran condiciones que se encontraban entre los 28 grados centígrados de promedio, con una humedad relativa, bueno, una humedad, sí, entre el 75 al 85%. Vamos a hablar sobre el ciclo del amblioma, que es un ciclo triospedero, por lo que cada estadio es parasitario, larva, ninfa y adulto se va a alimentar de un hospedador diferente. Su ciclo comienza cuando la hembra adulta, repleta de huevos, pues va a llegar al suelo para incubarlos, donde la incubación dura entre 30 a 45 días, dependiendo de la humedad y la temperatura. Las larvas comienzan a emerger principalmente en la época de otoño, buscando un hospedero, donde pues duran en el hospedero de 5 a 7 días para volver a caer al suelo para poderse mudar y transformarse en ninfas, lo que tarda de 20 a 30 días. Y las ninfas son muy populares en el periodo del invierno. Y ahora, se alimentan entre 5 a 6 días dentro del hospedero, sobre el hospedero, mejor dicho, para luego desprenderse y volver a mudar. Y lo que quiere es llegar a su estado adulto, lo que tarda más o menos 35 días, donde ya en adultos, la época que va a programar es primavera y verano, y una vez en el tercer hospedador va a durar entre 6 a 12 días, donde ya los adultos van a parear para volver a caer nuevamente y volver a retomar el ciclo, sí, volver a retomar la oposición y que otra vez vuelva a salir la larva y así. Ahora, cabe recalcar que como ya hablé, hay unas condiciones óptimas que necesitan al amblómago.
una humedad del 75 al 95, una temperatura que va entre los 18 a 30, ¿sí? Si está debajo de los 18 o sobre los 30, pues va a retrasar la oposición, va a atrasar la eclosión, va a extender el ciclo, ¿sí? E incluso puede aumentar la mortalidad. Ahora, el amitraz va a actuar sobre la garrapata durante un mecanismo neurotóxico específico propio de los artrópodos, porque gracias a un artículo que nos está diciendo que es de Bravo, que el compuesto imita la acción de un neurotransmisor otopamina, lo que va a provocar una sobreestimulación sináptica del sistema nervioso de la garrapata, lo que va a alterar las funciones esenciales para su supervivencia y reproducción. Además, el estudio va a señalar y señaló que su eficiencia va a inhibir la ovoposición de las hembras, lo que interfiere directamente con el ciclo reproductivo, reduciendo pues, de manera significativa la producción de huevos viables. Y en conjunto, al final, todos esos efectos van a explicar cómo la mitraz se utiliza para el control de estas garrapatas. Ahora, este amitraz es considerado un tóxico tipo 3, que es lo que son sustancias consideradas, por así decirlo, con toxicidad moderada o relativamente bajo, que puede presentar un riesgo contra la salud, pero solo cuando hay exposiciones significativas o un manejo inadecuado. Cuenta con una EPP tipo C, ya que solo pide guantes de neopreno, nitrilo, verol, botas, pide mascarillas, pide sombreros y en dado caso pide gafas de seguridad. Bueno, aquí ya podemos ver el principio activo de la mitraz, ¿sí? La presentación de este viene de 1000 ml, su precio en el mercado está de 85.000 pesos, su dosis es de 4 ml por animal, de las cuales son recomendados utilizar por cada 20 ml 20 litros. El frasco alcanzaría para 250 animales, por lo cual pues se le hizo la respectiva edición que dio 250, lo que indica que los 4 ml valen 340 pesos, que sería el precio del producto o el precio por animal para pues utilizar este producto. Ya en hallazgos y resultados encontramos que en el día 31 de octubre, después de la práctica, el grupo A, que es el Amitraz, se evidenció una total vitalidad, 100% de las garrapatas se encontraban vivas, solo hubo un 10% de oposición y se evidenciaban aún con brillo, con vitalidad, robustas, gorditas, y en el grupo B, pues presenciaron los mismos resultados, vitalidad al 100%, pero lo único fue que no se evidenció oposición por parte de ninguna, y su cuerpo brillante y se evidenciaba hemolinfa totalmente incorporada en la garrapata. En el día 2 de noviembre ya evidenciamos que en el grupo de la mitraz se evidencia una mortalidad del 40% y una vitalidad del 60%, una oposición nada más del 60% y una desecación, algo característico por la reproducción. Toda la oposición me va a generar un proceso de desecación en las garrapatas, es decir, esa coloración amarillenta y blanquecina. En el grupo control se evidenció 30% de mortalidad y 70% de vitalidad. Solo hubo 30% de oposición por parte de estas garrapatas y se evidenció la desecación. En el día 8 de noviembre evidenciamos que en el grupo Mitras incrementó a un porcentaje de mortalidad del 60% y continuó con una vitalidad del 40%. Ya se evidenció una total oposición del 100% y se sigue incrementando la desecación natural. En el grupo control se evidenció una mortalidad del 40% y una vitalidad del 60%. Se evidenció una oposición del 100%, como evidenciamos acá en los videos, una total incremento en el volumen de oposición por parte del grupo de la mitraz, dando a entender algo no característico de estas, pues no se pensaba que el grupo de la mitraz incrementara el volumen de oposición, al contrario del grupo control que solo presenciaba agua.
Ya aquí encontramos en el grupo de la mitraz que incrementó un porcentaje de mortalidad al 80%, vitalidad 20% y una total oposición se mantiene y se evidencia o sigue incrementando la desecación natural, pero ya de manera total. Todas las garrapatas ya presentaban esta coloración blanquecina amarillenta y una total deshidratación por parte de estas. El grupo control se evidenció que hubo una mortalidad del 70% y una oposición del 70%, no aumentó. El 30% se continuaba en vías, solo 30% de estas se encontraban vías y se aumentaba también pues la desecación natural. Ya en el día 12 de noviembre se evidencia una total oposición, ya habíamos mencionado la oposición, 100% en el grupo Amitraz, ya incrementó 90% de mortalidad y solo un 10% se mantiene con vida. En el grupo 4 que es el grupo, en el grupo B, que es el grupo control, encontramos solo ese 70% de mortalidad, se mantiene la oposición y un 30% de vitalidad por parte de estas. En el día 13 de noviembre ya se evidencia por parte del grupo de la mitraz una total mortalidad, una total oposición, una desecación totalmente evidente como encontramos en el video. Eh, en el grupo control se evidenció una mortalidad, incrementó un 10%, un 80% de mortalidad en el grupo control y un 20% de vitalidad. En el 70% de oposición se mantiene y sigue incrementando, pues como la oposición. En el día 16 de noviembre, acercándose a la fecha final de la evaluación, encontramos que tanto el grupo A y B se encontraban en una disminución del tamaño de las garrapatas, disminuyeron su brillo, disminuyeron su vitalidad, disminuyeron su oposición, o sea, no continuaron con la oposición. Se esperaba por parte del grupo control una mejor respuesta de vitalidad, de reproducción. eh, También encontramos que algunas ya se mantuvieron en esa oposición, no incrementaron por parte del grupo control, que se esperaba que todas opositaran y ya se observó una desecación total por ambos grupos, por las que opositaron. Ya finalizando en el grupo, tanto como B como B, A como B, grupo control y Amitraz, ya se evidencia una mortalidad total, una desecación natural, pérdida de brillo, pérdida de coloración cafecita brillantosa por parte de los huevos, ya no se observa nada, se sigue repitiendo la misma aclaración, desecación, deshidratación, todo se evidenció en las garrapatas, totalmente muertas. Ahora vamos a hablar sobre la selección genética, que es muy importante en nuestra producción, ya que si hacemos una buena selección genética, aparte con ayuda de las biotecnologías, podemos utilizar los mejores genes de nuestro interés, ¿sí? Incorporarlos a nuestra producción, aumentar la frecuencia de la expresión de estos genes para la siguiente generación. Ahora, según las investigaciones en relación a la selección genética, en relación, perdón, a la medicina preventiva como una estrategia contra las garrapatas, encontramos que primero Chipman encontró que las Bos taurus tenían mayor predisposición a tener presencia de garrapatas en comparación a los Bos índicos, y que el cruce entre estas dos demostró que los cruces tenían menor predisposición a la presencia de garrapatas, todo gracias a alguna característica que presentaban las Bos índicos. También Núñez nos demostró, o no, bueno, nos habló sobre la relación al uso de razas criollas que presentaban mayor rusticidad y adaptabilidad, y que esa adaptabilidad permitía que no hubiera presencia o que la presencia de las garrapatas, por así decirlo, fuera menor a comparación de otras razas. Y ya al final, Villamil, Villamil nos habla sobre que los ciertos animales tenía menor carga de garrapatas, ¿sí? Y que esta menor carga de garrapatas era una medida de prevención, ¿sí? Un indicador de resistencia, en el cual él evaluó desde un enfoque molecular de la selección unos biomarcadores y que estos biomarcadores, sí, como lo vemos ahí,
Evaluó los losis de los cromosomas, donde demostró que los animales que tuvieron mayor presencia de estos biomarcadores eran animales que tenían una mejor respuesta inmunológica contra las garrapatas, especialmente las ripicéfalos, demostrando que la selección es una muy buena estrategia siempre y cuando nunca se quiten los pilares de la medicina preventiva, lo que es la vacunación, una buena alimentación, una buena inocuidad, sí, la vacunación, como le dije, una buena alimentación, un buen manejo y una buena educación, siempre y cuando esos pilares se sigan, esta estrategia como coayuda es muy, muy buena. En la discusión encontramos dos artículos que presentaron los mismos resultados que nosotros. Nosotros preguntamos, hicimos una indagación al propietario que nos proporcionó las garrapatas, que él mantenía en constante fumigación con el amitraz y pues en los resultados que ya mencionamos se evidencia una clara resistencia por parte de las garrapatas. Dos artículos nos mencionaron, como Bravo en el 2014, que el 97% de las explotaciones ganaderas presentaban resistencia a este acaricida. Esto concuerda con nosotros. Y Molina en el 2017 nos mencionó que las garrapatas, en su estudio, el 46% de ellas solo presentaron una inhibición de la oposición. Como ya habíamos mencionado, que este acaricida solo inhibe la producción de huevos. Entonces, pues concordamos con los resultados de esos estudios y evidenciamos que claramente sí se puede llegar a desarrollar una resistencia por parte de la mitraz. Y el grupo control que solo se evidenció, hubo una menor oposición por parte del grupo control a comparación de la mitraz. Fue algo curioso. Como conclusión, encontramos que el uso persistente de estos acaricidas como el amitraz con alta dosis y durante harto tiempo nos va generando una resistencia por parte de las garrapatas. Entonces, esto nos llevó a formular estrategias como la selección genética por parte de las razas bocínicos que generan mejor adaptabilidad por parte de la parasitación de estos ácaros. Entonces nos da a entender que generando una buena selección genética podemos llegar a reducir la exposición de los animales a estos químicos y evitando la resistencia por parte de las garrapatas.